señales antes del fin, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron ¿cómo vamos a saber? Hoy vamos a hablar sobre las guerras y el trasfondo de las guerras que hay en el mundo, que claramente es espiritual. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de El Despertar de los Valientes. Me acompaña una vez más mi pastor y papá, Rubén Sordián. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según el caso. Aquí estamos contentos de generar este contenido para ayudar a muchos, para ubicarnos en el tiempo tan crucial que estamos viviendo. Así que un gusto, Pablo, estar nuevamente con vos y intercambiar un poco entre nosotros y darle este intercambio, este producto a los que están viendo este material para ayudarlos a ubicarse en el tiempo justamente, que es un tiempo muy neurálgico en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Este podcast tiene el objetivo de impulsarte a seguir a Jesús, a tomar tu cruz y también a vestirte de las armaduras espirituales que Dios nos proporciona para participar de la guerra que se está llevando a cabo en la dimensión invisible. Todo lo que pasa en este plano físico es producto de lo que ocurre, se opera y gestiona en el mundo espiritual. Por eso, si querés escuchar más de lo que nosotros vamos a compartir, suscribiste a este canal, es completamente gratis, solamente tenés que suscribirte, darle también me gusta o dejar un comentario en el video, todas esas cosas nos ayudan a poder tener mayor expansión dentro de la plataforma de YouTube, pero también nos podés encontrar en Instagram como Despierten Valientes. Queremos ser de bendición, queremos poder dar a conocer algo de lo que nosotros conocemos mediante las escrituras que Dios nos dejó para que todo aquel que quiere buscarle abra su palabra y le encuentre. Hay misterios, hay códigos, hay profundidades de la palabra que tienen el objetivo de traer luz en medio de la oscuridad y de explicarnos cosas que nos pasan, ya sea personales o a nivel mundial, como lo que hoy vamos a hablar. Mateo capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Siempre a lo largo de la historia hubo guerras. Eso no es inevitable y es indiscutible de que siempre hubo guerras. Pero hay guerras que tienen particularidades relacionadas a señales del fin de los tiempos. Cosas que hoy se están dando, planteos, enfrentamientos que hoy se están dando en nuestra generación, tienen estas características que se relacionan a señales, a anuncios de que la venida de Jesús está cerca. Hoy tenemos guerras que se están librando en lo que es Medio Oriente, en Europa y muchas más que tal vez no tienen un impacto a nivel global en las noticias, pero que se están llevando a cabo. Sí, entonces, papá, pastor, quiero que hagas una introducción y nos expliques un poquito en sí el trasfondo de la guerra en general. Y después vamos a lo largo de la conversación ir enfocándonos en una guerra puntual. Pero ahora vamos a hablar de la guerra en general. Bien. Y su trasfondo. La guerra es una realidad que acompañó a toda la historia del ser humano, empezando desde Caín y Abel en adelante. Y es una de las experiencias más devastadoras y tristes en la que está encerrada la humanidad y parece que nunca terminamos de salir de eso. Y por ahí vienen tiempos de paz y vienen tiempos de calma que lamentablemente no son duraderos.
Pero hay una razón de fondo que es una razón sutil. La gran estrategia del master planner de la guerra es justamente ocultar la causa. Mientras el ser humano desconozca la verdadera causa de la guerra, seguirá habiendo guerras. Y los esfuerzos por la paz se verán permanentemente frustrados si nosotros no conocemos la causa de la guerra. Nunca hemos tratado en profundidad, mejor dicho, en algunos casos sí, pero muy puertas adentro, pero abiertamente no se ha tratado la causa de la guerra, porque la causa de la guerra, señoras y señores, está en el corazón del hombre. Y muchas veces la causa se genera en un punto de la Tierra y el efecto en otro punto del planeta. Y acá está la gran sutileza, por eso uno nunca logra ver la relación causa-efecto. ¿Dónde está la causa de ese efecto llamado guerra en una cierta población, en un cierto lugar? O hay veces que pueden coincidir, hay veces que la causa de la guerra, la causa espiritual, la causa madre de la guerra, puede estar ubicada en el mismo territorio donde se está librando esa batalla. Eso es fundamental. Bueno, y entonces vamos a la causa. ¿Por qué? Porque también hay que asimilar la causa. No estamos dispuestos nosotros a asimilar, a aceptar la causa, la verdadera causa de la guerra. La guerra se origina en la tierra desde una acción espiritual y se tiene un rebote en el cielo. Mirá lo que te voy a decir. Tiene un rebote en el cielo. La guerra se origina en la tierra, se origina en el corazón del hombre, se origina en lo más íntimo del ser humano, tiene un rebote en las esferas espirituales que luego se manifiesta en la propia tierra. Muy parecido al fenómeno de las ondas de radio. Vos sabés que las ondas de radio rebotan en la atmósfera, por ejemplo, la onda corta especialmente, el éxito de la onda corta para calzar grandes distancias se basa en el hecho del rebote, que la onda rebota en la atmósfera para luego ser captada en otro punto, digamos. Bueno, esto es más o menos así. Es más o menos así. La causa puede estar en un lugar, pero tiene un rebote en el cielo. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. El apóstol Santiago, basado también, o mejor dicho, no sé si exactamente basado porque necesitaría más elementos para esta afirmación, pero sí lo que te puedo decir es que hay una consonancia en relación a lo que dice la Biblia, nuestra Biblia cristiana, Nuevo Testamento, apóstol Santiago. En relación a la causa de la guerra, hay una consonancia con el pensamiento espiritual místico judío. Que la guerra, la causa de la guerra está en la inmoralidad. En la inmoralidad y en la perversión sexual. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas, sino de las pasiones que batallan en vuestros corazones? La espiritualidad judía enseña exactamente lo mismo y te diría todavía con un mayor nivel de profundidad que también deriva en un mayor nivel de compromiso y de responsabilidad en la violencia. Es todo un juego oculto al que nosotros no le podemos entrar por una racionalidad superficial, sino que le tenemos que ingresar a través de un pensamiento bastante profundo, con una mente abierta, sobre todo con un corazón abierto, sencillo y humilde para entrar en ese mundo y ver cómo son las relaciones de causa-efecto. Pero cada vez que hay un acto inmoral, especialmente de parte del hombre masculino, a ver cómo te le podría explicar, derramando su flujo vital, productor de vida, reproductor, en tiempo y forma inadecuados, eso tiene un rebote en las esferas celestes que se traduce en las grandes guerras locales, regionales y globales de la historia de la humanidad, señoras y señores. Y si no, les invito a leer y va a ver que si nosotros entramos a profundizar un poco, esto va a estar rayando en la cuestión cuántica, que es una ciencia dura, va a estar rayando
en conceptos y fenómenos de la física cuántica, cómo todo está entrelazado y cómo todo está relacionado, cómo, digamos, hay pequeños hilos invisibles que van comunicando y conectando todo el sistema, para ver que somos un gran sistema interconectado y que podemos causar nosotros con nuestras acciones estos conflictos. Eso como idea general, digamos. Por eso es que esto no es una cuestión de ser moralista, ni mucho menos, sino que, digamos, cuando uno predica el Evangelio, cuando uno predica acerca de los mandamientos de Dios, cuando se habla acerca de esto, tiene una razón de ser. Y te diría, hasta es una cuestión de instinto de supervivencia. Estamos tratando de disminuir ese caos, esa situación caótica que tiene un rebote en el mundo espiritual y vuelve multiplicado sobre el mundo natural, y tenemos verdaderos desastres. Si estudiamos profundamente, con mente abierta, nos vamos a muchos escritos, te diría, de todas las épocas, escritos del pueblo de Israel, escritos del siglo I, escritos posteriores en la Edad Media, un poco antes, te diría siglo XI, siglo XII, y analizamos en profundidad las Sagradas Escrituras, los códigos bíblicos, los códigos especialmente en el Antiguo Testamento, la lengua original, la lengua hebrea del Antiguo Testamento, y nos metemos ahí con mucha profundidad, vamos a encontrar todo este sistema interconectado y vamos a ver cómo el tema de la perversión sexual termina arruinándolo todo, y de, entre comillas, una experiencia que se supone que tiene un origen placentero, autosatisfactorio y demás, termina causando un caos tremendo. Así que es un tema para pensarlo y meditarlo muchísimo. Estamos hablando de unas cuestiones que por ahí también se podrían vincular, digamos, al aspecto filosófico de la Biblia, por así decirlo, el aspecto físico, el aspecto cuántico de la Biblia. Son cosas muy profundas. La Biblia no es solamente un libro de religión, como muchos dicen, sino que hay muchas cosas profundas, guardadas, metidas allí dentro, que hay que investigar, pero todo está en el marco de la Biblia. Así que... Wow. Bueno, en palabras más del vocablo diario y común, el origen de la guerra o las guerras en sí, en principio surgen del derramamiento de semen, como de ese pecado, como dice las Escrituras, tal cual. Si uno pone derramamiento de semen, que con mucha altura usted dijo el flujo masculino, entonces algo se desata o impacta eso en la esfera espiritual, bueno, ocasionando las guerras y cuestiones que explicaste recién. Solamente quería decir, esto está, por ejemplo, en Levítico 15. El pastor recién habló sobre las Escrituras. El Levítico 15, sí, Levítico 18. Ahí bien clarito en esos dos capítulos tenemos instrucciones, ¿sí?, sobre las relaciones sexuales prohibidas, sobre las impurezas del hombre. Esto es tremendo porque hay muchos misterios, tal vez para alguien que no está atento a estas cuestiones espirituales. Hay muchos misterios y muchas ideas, muchos conceptos sobre estas acciones humanas que desatan, sí, el caos, que desordenan, que pervierten, que tuercen lo puro, lo verdadero, y aún produciendo una ola de consecuencias completamente negativas. Así que, solo como para agregar las citas bíblicas en donde encontramos que esto en sí, estos actos que hoy están tan naturalizados en el hombre, ¿sí?, los actos sexuales, inmorales,
están claramente prohibidos, y también el Señor nos ofrece, o sea, cómo restaurar, cómo santificarnos o purificarnos si los hemos cometido. Porque así como eso rompe, quiebra, deforma algo, a través de Cristo, aquello que fue pervertido, aquello que perdió su forma, puede ser restaurado. Y la restauración no es solo que afecta a uno mismo, sino que también la restauración afecta a todo aquello que fue destruido a causa de nuestro pecado. Por eso es tan importante darle lugar a Jesús para que haya una restauración en el mundo. El tikkun es la restauración, ¿no?, de todas las cosas. La corrección, la reparación, sí. La reparación de todas las cosas. Entonces tenemos que hacer una reparación personal, y a la vez que nosotros experimentamos esa restauración personal, entonces se está restaurando el mundo. Y vamos a llegar a esa restauración completa, el mundo venidero. ¿Sí? Eso lo vamos a ver aquellos que hayamos creído en el Señor Jesucristo, hayamos muerto en Él, vamos a resucitar en Cristo y vamos a poder ver un mundo completamente restaurado. Solo agregar eso. Sí, buenísimo, buenísimo. Y lo que quería decir es que este es un tema neurálgico porque ataca el deseo que responde al ego, el deseo del ego, el deseo del yo. Entonces es muy duro abordar este tema, es muy duro que la gente lo acepte, y probablemente nos vamos a cosechar algunos enemigos o distanciamientos, digamos, a causa de lo que estamos diciendo, pero cada ser humano, incluidos nosotros, tenemos justamente batallas, o mejor dicho, tenemos que cuidarnos frente a la posibilidad de cometer un desvío en este punto en particular, porque es el punto singular, primordial, que dio origen a todo el desastre del Jardín del Edén para acá. Entonces, esto es, digamos, de una sensibilidad enorme, y también puede ser de enorme bendición si lo entendemos, o podemos seguir agravando el desastre. Es necesario que esta revisión se haga. Muchos lo minimizan como una cuestión meramente biológica, como algo que queda ahí en cierto círculo y se disuelve de alguna manera. Te voy a decir algo que también dice la física, dice la química, ¿no? Sabés que la energía no se pierde, la energía se vive transformando. Eso es de la física. Yo lo estudié en la facultad. Cuando vimos química, termodinámica, física clásica, física electromagnética. Entonces, una de las cosas que uno aprende es que la energía siempre se va transformando en otra cosa, que en realidad nada se pierde, sino que todo se transforma, es algo fundamental. Muy bien, con esto pasa lo mismo, es decir, ¿a dónde va todo ese acto, la energía puesta en ese acto, lo que se libera, el calor latente de la química de los elementos que están metidos ahí, el código genético, toda la invención? ¿A dónde va toda esa energía? ¿A algún lado va? Bueno, es capturada por las fuerzas demoníacas que además la necesitan para reproducirse, porque el mundo espiritual se reproduce a partir de una semilla. Alguien tiene que aportar una semilla, y esa semilla tiene que salirse del recipiente. Digamos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad dentro del ámbito establecido por Dios, el matrimonio, todo lo que cae por fuera de eso queda fuera del recipiente correcto, y por lo tanto fuera de la cobertura. Es captado, es una semilla que es robada. Te diría, hasta la podía asimilar, digamos, a la parábola del sembrador y la semilla que cayó en cualquier lado, ¿no? Las aves del cielo, y Jesucristo dijo, bueno, está bien, se refirió al mensaje ahí, pero podríamos hacer algún tipo de analogía, ¿no? Entonces esto es un tema trascendente, es un tema vital. Las sociedades más violentas son las sociedades más perversas. Y hay veces que
La perversión puede estar en el sector a lo mejor más acomodado, más prolijo desde el punto de vista del comportamiento ciudadano, pero muy desprolijo puertas adentro, muy desprolijo en lo oculto que no es oculto, porque esa es otra enorme mentira, ¿ves? Que los actos privados quedan reservados solamente, digamos, a la cuestión íntima de las personas. Eso en el mundo real, en el mundo verdadero, en el mundo espiritual, llamémosle, en el mundo metafísico, si querés, me arriesgo al uso de la palabra, eso no es un hecho desconocido, porque hay toda una interconectividad. Los hijos de Dios, cuando nos vamos a Dios y nos arrepentimos de todas estas cosas, necesitamos justamente la cobertura de la sangre de Cristo para protegernos de las consecuencias generadas por todo este caos o este desorden, digamos así. Así que, bueno, esto es fundamental. Es la causa oculta, es la causa que la gente no quiere asimilar, no quiere asumir, y vamos de mal en peor, y los esfuerzos por la paz siempre terminan siendo frustrados y a veces hasta generando, te diría, más guerras y más conflictos. Entonces, cuando hay una moral elevadísima, una moral elevada, habrá paz. Esta moral íntima. Y me voy a meter con un tema político, si me dejas. Sí, si no vamos a tener problemas. O me voy a meter con un tema ideológico. Ahí está. Nosotros actualmente estamos, tenemos de presidente a una persona que dice que es liberal libertario. ¿Ves? Pero él ha dado a lo mejor un tipo de definiciones que tienen que ver con lo económico, y a su vez ha dado otro tipo de definiciones que tienen que ver con lo moral, con lo ético, que uno puede hacer lo que quiera con la vida privada, que eso no importa, que cada uno es responsable de sus actos. Bueno, en razón de esto, lo que me atrevo a decir, y basado un poco también en justamente la reforma protestante, el capitalismo, la ética protestante y el capitalismo, los escritos de Max Weber y demás, para decirte que en realidad la prosperidad económica que puede ser traída por un enfoque liberal capitalista puede estar creando también su propia arma de autodestrucción cuando no hay ortodoxia en lo moral, cuando no hay ortodoxia, cuando no hay apego a las leyes divinas, cuando se pierden las definiciones morales, éticas y espirituales que dan sustento al éxito económico. Entonces, un sistema liberal, que también sea liberal en lo moral, no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Si no hay un recupero de la ortodoxia moral, eso puede ser lo que da sustento a el éxito en un sistema de economía capitalista liberal, y donde además haya una ética para distribuir. Es fundamental. Entonces hay que orar mucho, y los argentinos que nos están escuchando hay que orar mucho, porque esto no es solamente cuestión de ideas, sino también que entraña un tema ético profundo, espiritual profundo, convicciones, digamos, es decir, el ejercicio del poder para dominar las pasiones, porque yo lo sé, viví un tiempo de experiencia laboral fuera del ámbito religioso, donde uno ve que la gente que tiene dinero muchas veces son los que más delitos espirituales cometen y arruinan el sistema ajeno y propio. Entonces, fundamental para desactivar todas las causas del caos, que de ahí nacen las guerras, de ahí nacen las contiendas, de ahí nacen los grandes conflictos. Y te digo, el gran tema acá es como el cuentito del terito, ¿viste? El tero, que dice que canta en un lado y tiene el nidito y los huevitos en otro lado, ¿no? Entonces, el despiste que el enemigo quiere hacer para separar la causa de los efectos y esconder la verdadera causa de las guerras, de las contiendas y de todos los grandes dramas que tiene la humanidad. Y vos no vas a ver ahí ningún dictador que sea una persona elevada moralmente. Vas a ver que el sistema ateo directamente a esto lo pasa por alto, no hay ninguna reserva en este sentido, si no hay alguna vinculación con los mandamientos de Dios en torno a esta cuestión de la sexualidad. Wow. Bueno, para avanzar, realmente esto es muchísimo,
pero tenemos unos minutos más para ahora focalizar, ¿no? Estuvimos hablando de la guerra y de la causa de la guerra en general, ¿sí? Pero hoy tenemos, no es de hoy, sino que viene de hace miles de años, una guerra que es de la guerra contra Israel. Sí, el objetivo es Israel, el objetivo de muchas naciones. Pero tenemos dos enemigos que claramente la Biblia los menciona, que es Amalek, ¿sí? Y que es Ismael o la descendencia de Ismael. A lo largo de la historia, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se fueron gestando, ¿sí?, los enemigos que hasta el día de hoy batallan contra la nación de Israel. ¿Sí? La Biblia es un documento histórico. A veces algunos piensan que es solamente una cuestión religiosa y que habla de Dios y únicamente de la parte espiritual, pero no, acá hay historia, sí, verídica, comprobada, desde lo que pasó a Israel, la fundación de Israel como nación, como pueblo, y también la misma persona de Jesús, de la existencia de Cristo. ¿Sí? Documentos históricos que verifican, ¿sí?, la existencia, el origen de Israel y también de la persona de Jesús, nuestro Salvador y Mesías. Entonces, contanos un poco, porque hay un pasaje, ¿sí? Hay un pasaje que quiero leerlo y tal vez después de leerlo te dejo que sigas exponiendo sobre esto, ¿sí? Pero en Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14 dice el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Wow, y el versículo 6, termino, la verdad que está para leerlo entero, pero el versículo 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de noche ni de día, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¡Wow! Y es tremendo, ¿no? Como para seguir leyendo, pero a lo que quiero ir, que la guerra contra Israel no es algo de hoy, sino que es algo que existe desde la existencia de Israel, el pueblo de Dios, ¿sí? Y a la vez algo que va a continuar, ¿sí?, hasta el fin de los tiempos, hasta el regreso de Cristo. Y se va a potenciar, diría yo. También hay antisemitismo. El espíritu del antisemitismo está en prácticamente gran parte de las naciones de la tierra. Y definitivamente va a llegar un día que todas las naciones se van a levantar contra Israel y va a haber una batalla en Jerusalén, que es lo que acabamos de leer. Impresionante. Y fíjate vos, para vincularlo con lo que estábamos hablando recién. ¿Qué leías en el versículo 2 de Zacarías 14? Dice que las mujeres, las casas serían saqueadas y violadas las mujeres. Otra vez tenés un elemento de violencia sexual metido acá. Mujeres violadas. ¿Esta violación de dónde viene? De las naciones. Bueno, hago un paréntesis para decirte un poquito.
porque justamente ¿cuál es la razón? Una de las razones de la guerra contra Israel, básicamente ¿por qué? Porque sabemos que de Israel vino el Mesías, de Israel vendrá el Mesías, según el caso, los que creemos en primera y segunda venida, los que creen que todavía la primera venida no ocurrió, pero de ahí viene el Mesías, esa es la tierra de los profetas, la tierra de las leyes divinas, la tierra de la santidad, la tierra de mayor santidad, a pesar de todos los ataques y embates, y que aún Israel mismo tiene una gran dualidad. Por eso, cuando vos vas a Israel, ¿qué te dicen? Cuando te pones a charlar, bueno, acá tenemos de todo. Tenemos la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de la oración, y tenemos a Tel Aviv, que es la ciudad del pecado, como Las Vegas en Estados Unidos, ¿no? Le llaman la ciudad del pecado a Tel Aviv y la ciudad de la oración a Jerusalén. No te puedo decir por eso que Jerusalén sea totalmente santa y Tel Aviv sea todo el desastre moral, pero en términos promedios es un poco así. Entonces, también hay conflictos internos en Israel porque también hay conflictos morales internos. Y no toda la sociedad adhiere a los mandamientos de Dios y cumple la Torá del Señor en este caso. Y eso genera flancos por donde, digamos, se meten la violencia, el enemigo, las huestes de maldad. Muchos rabinos, por ejemplo, cuando ocurrió el desastre hace más de un año en la Franja de Gaza y la muerte, el secuestro y la muerte, y todo ese dolor que todavía se está lamentando y no se terminó de reparar, ni siquiera de recuperar las víctimas y demás. Pero muchos rabinos hacían esta lectura. ¿Qué brecha espiritual habremos abierto nosotros en el mundo espiritual para que esto acontezca? Y no es que eso justifique toda la violencia y la locura, el satanismo del otro lado, digamos, pero también desde este lado había gente que hacía esa reflexión. Y es una reflexión pertinente, totalmente pertinente. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos también esa reflexión. Cada hogar, cada padre de familia, cada madre, cada joven, se tiene que hacer esta reflexión. Y tenemos que volver a vivir una vida piadosa, ordenada. Nos hemos desbarrancado moralmente, ¿ves? Y estas batallas finales, estas batallas apocalípticas, vos mencionabas recién esta gran batalla en la ciudad de Jerusalén, que va a ser el Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, después de un tiempo llamado de la gran tribulación, tiempo de la gran tribulación, que la teoría más aceptada nos indica que eso va a durar 7 años, separado por 2 periodos de 3 años y medio. El primer periodo va a ser más o menos tolerable, el segundo va a ser terrible, desastroso. Los desastres que van a ocurrir, la manifestación de la ira de Dios, que en realidad cuando se habla de ira de Dios también, más que ira de Dios, es la cosecha de la siembra del propio ser humano, son relaciones causa-efecto. Son relaciones causa-efecto, aunque la Biblia nos habla de la ira de Dios y de la ira del Cordero. ¿Ve? Pero Dios había dicho en la antigüedad, el monte Ebal y digamos, y ahora no me acuerdo el nombre del otro monte que estaba enfrente, pero donde se pronunciaban las maldiciones y las bendiciones de Dios, y Dios decía, el monte Gerizim, ahora me acordé, escoge pues la vida y la bendición, ¿no? Escojan, o sea, Dios siempre puso para elegir, y ayuda al hombre a elegir, y le dice Dios qué es lo que está bien, le dice Dios le da la contraseña, al ser humano, y le da también el Espíritu Santo de Dios para ayudarle a acertar con la contraseña. Digamos, ya más no se puede hacer. Ya más no se puede hacer, y nos dio a Cristo, nos dio el sacrificio de Jesucristo para que por medio de la sangre de Cristo tengamos perdón, se nos pasen por alto las cosas, tengamos reforma del corazón. O sea, ya más no se puede hacer. Cuando uno lee sobre todas estas catástrofes y estas cosas, son del lenguaje no deseado de Dios para hablar a la humanidad. Y son la cosecha del propio ser humano. Claro, hay un muchacho, es youtuber, influencer, pero él no está sentado en un estudio, sino que va por las calles, en universidades y demás, y entrevistando a personas las hace razonar un poco sobre la fe. Ángel Rodríguez se llama, por si lo querés buscar.
La verdad que es también obvio una mente superdotada. Pero de una manera muy simple hace pensar a algunos sobre el tema de que vamos en algún momento a enfrentar consecuencias, ¿sí?, por cuestiones que cometimos en la tierra. Entonces, él hace una pregunta. Si alguien mata a tu mamá, ¿qué pensás que debe pasar con esa persona? Y entonces dicen, y bueno, tiene que estar preso, tiene que pagar por lo que hizo. Claro. Entonces, si el mismo hombre, nosotros que somos tan imperfectos, llenos de errores, entendemos que hay acciones que tienen consecuencias y que debemos enfrentar el castigo, ¿sí?, por haber infringido, ¿sí?, las normas, las leyes, por haber alterado el orden, entonces, ¿cuánto más Dios, ¿sí?, en su perfección entiende que lamentablemente para Él, porque Dios no es que desea, ¿sí?, como Él dijo, el lenguaje no deseado tal vez es cuando Dios habla de maldiciones, pero lamentablemente tenemos que nosotros enfrentarnos, ¿sí?, a las consecuencias de haber infringido, ¿sí?, las leyes morales, espirituales, éticas. Hay cosas que no están bien, que en nuestro mismo ADN, si nuestra misma esencia, nuestro interior nos dice no está bien, sin la necesidad de leer. Vos no tenés que leer en algún lado si matar está bien o está mal. Son mandamientos que uno los lleva en el alma y sabe que no está bien matar a alguien. Y eso trae consecuencias. Hay pecados que lamentablemente van a desatar catástrofes. De hecho, está ocurriendo. ¿Sí? El pecado desata catástrofes. Cuando las personas no quieren volverse a Dios, no quieren darse cuenta que están haciendo mal, entonces el resultado es mal. ¿Sí? Claro. Es el sufrimiento, el dolor. ¿Y cómo? Porque se nos está ya yendo el tiempo y tenemos que finalizar. Hablamos de Israel, obvio la conversación de hoy, el tema no es en sí Israel, sino más bien la guerra, pero bueno, hablamos de Israel porque va a ser la guerra que va a perdurar, sí, hasta el final. Sí, de hecho, todo empezó, o sea, la fe, los mandamientos, sí, todo empezó con Israel y va a terminar en Israel. Sí, efectivamente, y bueno, esa pequeña porción de tierra es el centro de la atención a través de la historia. Y bueno, ahí se desarrolló toda la historia sagrada en ese lugar, en ese espacio físico. Es la llamada Tierra Santa, así que todo lo que se inicia ahí va a volver allí de alguna manera, el Mesías va a volver ahí de alguna manera, nos dice eso la Biblia. Quería puntualizar esto, Pablo, porque obviamente uno dice la Biblia que nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén, tenemos que orar para que haya paz dentro de los muros de Jerusalén, y ahí hay cristianos, hay árabes, hay judíos, y son descendencias del patriarca Abraham en su mayoría. Entonces corresponde que se ore, la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén y habrá salario y bendición para los que quieran la paz de Jerusalén. También a veces con mucha trivialidad se maldice Israel, hemos escuchado lo que ha pasado, pero todo atentado, todo mal deseo contra Israel, contra la nación que Dios eligió para bien de la humanidad. Porque Dios estableció y le dio la responsabilidad a un pueblo de iluminar a las naciones, ya sea a través de las leyes divinas, o en nuestro caso como cristianos, del Mesías que nos vino, que nació ahí, que vivió ahí, que tuvo su vida, principio y final de su vida terrena allí en esa tierra. Tenemos que tener un enfoque inteligente en ese sentido y saber que si miramos con bien a Israel, lo vamos a cosechar nosotros, y si miramos con malos ojos a Israel, también lo vamos a cosechar nosotros. Nadie ve eso, porque Israel es un concepto espiritual, y Israel es un concepto espiritual que incluso trasciende los límites geográficos,
aunque hablamos de la tierra, y la tierra es importante, el templo, el lugar de la roca, etcétera, etcétera, eso es sumamente importante, pero también Israel es un concepto espiritual que significa estar derecho con Dios, y el enemigo de Dios y el enemigo de las almas, el Satán, ni por asombro quiere que el ser humano esté derecho con Dios y que esté en comunión con Dios. El diablo quisiera destruir por completo a toda la humanidad, hacerle guerras y matar hasta el último. Hasta el último. Y termino con esto. Ya sé que estamos pasados con el tiempo, pero termino con esto. Fíjate vos leías Mateo capítulo 24 y leías que, bueno, iba a haber guerras y rumores de guerra. ¿Sabes con qué se corresponde eso de nuevo? Con la inmoralidad. Porque dice que la maldad se iba a multiplicar en aquellos días. Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, otra vez, toda la perversión y la maldad está vinculada con la guerra. En el verso 6 dice, oiremos de guerras y rumores de guerra porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que siempre la violencia y la guerra está relacionada con la perversión, y la perversión es la causa de la violencia, el descontrol, las pasiones desmedidas, genera un rebote en el mundo espiritual que nosotros no tenemos la menor idea y andamos campantes por la vida, totalmente desprovistos de protección, de cobertura y de reflexión sobre este tema profundo. Muchísimas gracias. La solución se llama Jesús. Amén. Y tenemos un arma poderosa o dos que deben combinarse, que es la palabra y la oración. O podríamos mezclar una frase y decir la palabra de la oración. Entonces necesitamos las Escrituras para orar correctamente y orar como el Padre desea y a favor de quien el Padre desea. Así que te invito a que nos puedas seguir por Instagram, el Despierten Valientes, también por acá si no te suscribiste es necesario, es sumamente importante también para este canal que lo puedas hacer, que compartas este video, este contenido, que dejes un comentario al final porque eso nos ayuda muchísimo. También quiero agradecer a quien está detrás de los diseños de las imágenes, diseñadora gráfica Ailén Papetti, muchísimas gracias porque ella hace su aporte a este canal, ofreciéndonos voluntariamente estos diseños para la portada de cada producción y toda la promoción. Si vos querés colaborar con una ofrenda de amor, lo podés hacer al alias Despierten Valientes. Podés hacer una transferencia para sostener este proyecto y todo lo que viene. Así que podés colaborar al alias Despierten Valientes. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga mucho.